Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del aula de cómic de la Universidad de Valencia que trasladamos del Centre Cultural La Nau al ciberespacio a través de esta charla virtual que vamos a tener. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece realmente interesante para la historia del cómic y para reflexionar alrededor de lo que es el cómic, que es las revistas de los 80, un momento muy específico de la historia del cómic en España, donde se dieron muchas circunstancias por las que vamos a hablar ahora con Julio Gracia, que precisamente acaba de editar el libro Las revistas como escuela de vida, diálogos sobre el cómic adulto, editado por la editorial Graficalismos, donde precisamente pues desarrolla toda una serie de entrevistas con autores, con editores y reflexiona sobre este momento tan interesante de la historia del cómic español. Julio es un activista denodado del cómic, al que muchos conoceréis ya. El libro está relacionado evidentemente con su tesis doctoral, que leyó el año pasado, por lo cual felicidades por este grado de doctor bien merecido. Y que además, bueno, pues ha dado lugar a una amplia actividad investigadora al respecto, no solo de este tema, donde pues, ha hecho presentaciones en diferentes congresos, en la Universidad de Lisboa, en la Universidad de East Anglia, ha trabajado también en otros libros, como de Boom and Crack, coordinado por Gerardo Vilches, donde también habla de este tema. Pero aparte de eso, bueno, pues también ha sido parte de la coordinación del Congreso Internacional de Cómic de Zaragoza, está ahora en este momento vinculado a la Fundación del Arte de Volar, es, como digo, un activista irredento con los que siempre da gusto hablar. Y precisamente yo creo que es el mejor para hablar de este tema por todo lo que ha investigado al respecto. Yo, antes que empezar a hablar directamente, entrar de esto, pues me gustaría hablar un poquito de este libro, que es las revistas de los 80 Escuela de Vida. ¿Cómo nace? Hemos visto que es sobre tu tesis doctoral, pero evidentemente la tesis doctoral es un trabajo muy amplio. ¿Cómo traduces esa tesis doctoral a un libro donde centrarte específicamente en ese momento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Álvaro. O sea, ya voy muy subido de moral a hablar del libro. Y bueno, la verdad es que me hubiera encantado estar en Valencia. Hemos tenido aquí la crisis del COVID que nos afecta a todos. Pero hablar en el ciberespacio de cómic y llenar un poquito ahí con nuestro aporte lo veo también genial. Así que encantado y gracias. Gracias por la invitación, tanto a ti como a la cátedra. Y bueno, este libro, como bien has comentado, parte efectivamente de mi tesis doctoral. Mi tesis, como bien sabes, Álvaro, una tesis es un trabajo, ¿cómo definirlo, no? A veces casi eterno, ¿no? A veces que no vayas a acabar nunca. Y yo cuando planteaba el tema, claro, yo era lector sobre todo de manga, de cómic americano, también leía alguna novela gráfica. Y a mí me llamaba mucho la atención que en el manga podías encontrar una cierta continuidad, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que está la plataforma online de Shueisha, puedes realmente tener una continuidad y seguir los mangas casi de manera semanal. Pero claro, esa continuidad que encontrabas en el manga y encontrabas en el cómic norteamericano, pues como sabes, en España, en el momento en que yo empecé a leer cómic, no había esa continuidad realmente, ¿no? Entonces, cuando planteé el tema de investigación, dije, oye, pues hay una época relativamente reciente donde esta continuidad sí que se da, que es en los años 80, y la verdad es que conocía estas revistas pues de oídas, de haber leído algún víbora, de haber cogido alguno por curiosidad, pero me sumergí, me zambullí y lo que yo hice, en tanto que al fin y al cabo, muchos de los autores, muchos de los editores se encontraban todavía vivos, fue acercarme a ellos, porque tenía mucha curiosidad por cómo todo esto había surgido, cómo estos autores podían vivir de las revistas, cosa... Ahora vivir del cómic se puede, pero es más difícil quizás que en los años 80 o en los 70, ¿no? Y realicé pues más de 30 entrevistas, creo que fueron como 36 o 37. Muchas, es verdad, fueron cuestionarios online que yo mandaba a algunos autores o editores. E incluso te digo que yo creo que me pasé un poco. O sea, hubo un momento en que yo decía, pero a ver, ¿a quién voy a entrevistar ya? Y
el caso es que podría haber entrevistado a muchísima más gente que no entrevisté. Por ejemplo, a Carlos Jiménez. No lo entrevisté y ahí me quedó la curiosidad, ¿no? De conocerlo en persona y tal. Y claro, de todo este volumen de entrevistas, a la hora de defender la tesis y de publicar luego el libro y tal, yo me planteaba, claro, 30 entrevistas, lo mires por donde lo mires. O sea, para empezar, porque el libro va a perder sentido al final, ¿no? Entonces, de esas 30, 30 y pico, seleccioné 16. Y lo que hice fue, sobre todo, intentar seleccionar perfiles. Es decir, que hubiera, por ejemplo, alguien de autoedición o alguien que representara, digamos, el mundo editorial más underground, como por ejemplo La Cúpula, Nazario. Intentar buscar perfiles y equilibrarlo. Y la verdad es que tanto hacer las entrevistas como luego recabar todo el material y demás, pues la verdad es que fue una de las cosas más bonitas, yo creo que tuvo la tesis. La verdad es que es una época apasionante, es una época importantísima para el cómic en España, sin duda, porque hay un antes y un después de los 80 en el cómic español. Y es relativamente curioso la falta de material de trabajo que ha habido sobre esta época, porque aparte de tu tesis doctoral, vamos a encontrar tan solo el libro de Pedro Pérez del Solar, de Imágenes del Desencanto, y el libro recientemente coordinado por Gerardo Vilches. Y sin embargo es una época que yo creo que da para muchos trabajos desde muchísimas perspectivas, ¿no? Porque la primera que nos podemos plantear es, claro, tú a través de toda esta información que has tenido de autores, de editores, de autores y editores, porque también has editado, has trabajado con alguno de ellos, claro, a mí me resulta muy interesante ver qué perspectiva te da ahora esa época. Siempre hablamos del boom, ¿no? Pero ¿cómo ves tú ese momento? Porque, claro, uno podría pensar que es simplemente una traslación de lo que pasaba en Francia, por ejemplo. Pero, claro, la circunstancia política era muy diferente en España. ¿Por qué crees que se dio ese particular repunte de las revistas de cómic para adultos en los años 80? Claro, dices una cosa muy interesante y es que es verdad que podría ser una traslación de lo que ocurría en Francia, porque al final muchas de estas revistas toman el ejemplo de los magazines franceses, más arquetípicos, más prototípicos, pero incluso en muchas ocasiones hay una traslación literal de material franco-belga a estas revistas. Pero es verdad que a España llega en un momento muy concreto y yo creo que hay muchos focos de análisis, digamos, para explicar este fenómeno. Es verdad que se habla de un boom efímero y es verdad que fue un boom efímero, pero en un contexto mucho más grande. Por ejemplo, desde los años 70, entendiendo la transición de una manera muy amplia, es decir, no más allá de la muerte del dictador, sino de todo lo que llevó a los cambios sociales que encontramos durante la transición, se produce un auge tremendo del papel. Estamos hablando de revistas con mucha trayectoria como La Codorniz, de otras nuevas, de otras que surgen como El Papus, El Jueves, y hay un auge en general del papel. Y no solo del papel de estas revistas satíricas de la transición, sino de otras revistas, y esto lo comentábamos el otro día, como Drácula, que crean unos precedentes muy claros para este auge, en teoría efímero y rápido, de este tipo de revistas. Claro, yo veo esta época como un fenómeno que quizás no es tan efímero, porque duró al menos una década, aunque es verdad que tuvo 5 años de auge. Yo creo del 80 al 85, 86 fueron los mayores años de auge. Pero es que fue una época que permitió vivir a muchísimos autores y consolidarse, como sabes, a muchísimas editoriales. Es decir, ver como efímero, que es verdad que en el fondo lo es, esta época a veces evita que veamos las grandes consecuencias que tiene, porque aquí se forjó Miguel Ancho Prado, se forjó Nazario, se forjó Mari Cávila, se forjó Laura Pérez Bernetti, Josep María B. ha sido publicando, Luis García Mozos, en fin. La nómina de autores es increíble, pero es que editoriales tan importantes como La Cúpula surgen en este momento a raíz de una revista, precisamente. Así que yo creo que, lo decías también, hay poca bibliografía y es una época muy importante, yo creo,
y verdaderamente marca todo lo que conocemos en la actualidad, todo el fenómeno de la novela gráfica, todas las editoriales independientes que surgen cuando la revista en gran medida desaparece. Todo eso se forja en los años 80 y, bueno, yo ya ves que desarrollo un poco este síndrome de Estocolmo con la tesis, ¿sabes? De que al final le tienes un cariño especial a los 80. Y claro, yo nací en el 89, o sea que yo realmente no pude vivir nada, pero a veces hasta tengo algún sueño con estas revistas, ¿no? Y es lo que te digo, me parecen muy, muy trascendentes. Es curioso una cosa que indicabas, el hecho de que en los 70 efectivamente ya hubo revistas para adultos. En el año 72, 73 empiezan a aparecer, por un lado, las revistas de Luis Gasca, El Globo, Cepelín, Drácula, que además es una revista experimental casi, si me apuras, un poco en la línea de lo que hacía Eric Losfeld en Francia. Pero también, por ejemplo, se estaban publicando las revistas de las equivalentes a la Warren americana, es decir, las versiones españolas de Creepy, de Eerie, que eran Vampur, Rufus, Vampirella. Todas las revistas se estaban publicando con cierta normalidad, pero digamos que lo que genera ese boom y además, de alguna manera, lo identifica como un cómic propiamente adulto, es lo que va a pasar con la aparición de las revistas de Nueva Frontera, de Totem, de Blue Jeans, de Boomerang y las de Tutén, 1984, Creepy y Cómics Internacional. ¿Qué crees que es lo que marca esa diferencia de decir esto ya sí que es cómic adulto? Quizás es que había una necesidad ya de marcar esa diferencia definitiva entre lo que había sido un pasado de cómic infantil ligado muchas veces a la dictadura, erróneamente posiblemente, pero ligado en esa concepción a lo que era la época anterior, a la necesidad de ya romper definitivamente con la etiqueta del cómic infantil. Sí, bueno, es una reflexión tremendamente precisa. Sí, vamos. Es verdad que la etiqueta cómic al final establecía una cierta ruptura con el cómic anterior, como bien has establecido, erróneamente vinculado quizás con el franquismo, pero cuando se piensa en el TVO, ¿no? En la España del TVO, se piensa en Carpanta, se piensa en Zipizape, se piensa en las hermanas Gilda, que al final son arquetipos de la España de la posguerra. Estoy pensando, por ejemplo, en el estudio que realizó Juan Antonio Ramírez sobre cómo hay una representación directa, como sabes, Carpanta es el hambre de la posguerra, ¿no? Y todo ese cómic infantil, de tipo cómico, con gag al final, tal, está muy vinculado a un tipo de papel, a un tipo de producción, a un tipo de TVO, ¿no? Entonces sí que creo que hubo esa necesidad, sobre todo. Claro, esto es como, yo creo, como ¿qué fue antes, no? ¿El huevo o la gallina? ¿Fue una etiqueta que empezó a surgir a nivel social, que potenciaron los autores? ¿O fue una etiqueta editorial que llegó impuesta? Bueno, de una forma u otra, es verdad que hubo bastante apuesta editorial, yo creo, por introducir cómic en detrimento de TVO. De una forma u otra, esta etiqueta se impuso. Y la idea del cómic adulto, como diferenciación del cómic infantil, también se impuso en todas estas revistas. De hecho, como bien sabes, son revistas puramente de género en muchas ocasiones. Es decir, son revistas ciencia ficción, underground, franco-belga, pensando en CIMOC y en Cairo, en las buques insignia de Norma Editorial en los años 80. Entonces, lo que se buscaba y lo que yo creo que se consiguió en todo este proceso fue, poquito a poco, dentro de este cómic de género, ir creando un lector que poquito a poco iba sabiendo lo que quería. Yo creo que, y esto, por ejemplo, pensando también en el libro de José Manuel Trabado, que coordinó en Graficalismos, es verdad que lo que se consiguió con esta etiqueta de cómic adulto, pienso, fue ir poco a poco generando un público adepto a cada género que poco a poco a su vez fue evolucionando a un público vinculado a ciertos autores. Y yo creo que lo que fue el origen del cómic adulto fue quizás, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero fue quizás también el final. Porque luego al final el lector, en esta tormenta perfecta de las revistas, ¿para qué vas a comprar una revista con 10 autores si te interesa uno?
pues ya saldrá en álbum, ¿no? O sea, ya conozco el género, ya conozco el franco-belga, pero me interesa un autor en concreto, ¿no? Me interesa la nueva escuela valenciana, me interesa Sento Llobel, me interesa algo concreto. Pues ya me quedo con ese autor y punto. Así que quizás esta etiqueta del cómic adulto fue también lo que acabó con el cómic adulto, con el boom de las revistas. Claro, también el problema puede ser el propio concepto de adulto, ¿no? Porque estamos hablando del año 77, un momento donde el concepto de adulto no tiene nada que ver con el que tenemos hoy, en el que estamos discutiendo incluso etiquetas como la de young adult, este concepto un poco ya de romper, ¿no? Que es evidente que el adulto del año 77 no tiene absolutamente nada que ver con el adulto de hoy. Es posiblemente hoy pensamos que hacen el adulto ya en un señor cuarentón o cincuentón, y el adulto de los años 70 es el señor que ya trabaja desde los 20 años. Entonces ahí también hay una diferencia de público objetivo, porque la sociedad, evidentemente, hace 50 años, estamos hablando de hace casi 50 años, pues no tenía nada que ver con la de hoy. Eso es evidente. Pero es indudable que se generaron toda una serie de dinámicas. Ahí fue muy interesante ver cómo, por ejemplo, en esos primeros años hubo una especie de enfrentamiento casi épico entre lo que era Nueva Frontera a través de Totem y revistas como Blue Jeans o Boomerang y Tuten. Se creó casi una especie de lucha épica Marvel contra DC a nivel casero y doméstico, ¿no? ¿Crees que realmente hubo una diferencia? Porque en el fondo las dos lo que hacían era franquiciar, porque una publicaba lo que publicaba Metal Hurlant, Swift y otras revistas como Circus, y la otra publicaba el material de Warren, aunque sí que es cierto, de autores españoles, y luego sí que empezó a hacer producción propia, que eso es importante. Ahí quizás, en tronco con algo que tú sí que decías, es ese momento de que, de alguna manera, en España se empieza a generar cómic hecho en España por autores españoles y bien pagado por primera vez, ¿no? Sí. Sí, bueno, es que has dicho un montón de cosas interesantes. O sea, para empezar, lo que has comentado de la noción de adulto, ¿no? Es verdad. Es que incluso los propios autores, que es algo muy interesante, empiezan a producir siendo jovencísimos, ¿no? Max está por allí ya con 16, 17 años, publicando en fanzine y empezando a publicar en el equipo del Víbora fundacional. Y es verdad que la noción que se tenía de adulto en los años 70, en los 80, en los 90, no es lo mismo que ahora, donde efectivamente yo no sé hasta qué edad se es joven, porque estos concursos de, ¿sabes? Pintores jóvenes, hemos premiado a un pintor de 37 años y yo, pero esta precarización de que sigue siendo joven hasta los 40 es un poco una precarización también, ¿no? Del medio. Y es verdad que el concepto de joven ha cambiado mucho, el concepto de adulto. Y desde luego, si se hiciera una revista de cómic adulto, comparando con las revistas que se hacen ahora, no tiene absolutamente nada que ver con estas revistas ni va dirigido al mismo target. Y claro, dices también, es muy interesante la diatriba entre Nueva Frontera. O sea, me parece... Fíjate que es verdad que franquiciaban, porque cuando comparas los productos que editaba Nueva Frontera aquí y los que editaba Nueva Frontera en Italia, que sabes que era de Roberto Roca, era un industrial italo-argentino, si no estoy equivocado, que tenía además dinero metido en transatlánticos, en petróleo, ¿no? Esto debía ser como, como el detalle curioso, ¿no? Del holding. Y es verdad que esta diatriba Nueva Frontera franquiciaba y Toutine tuvo incluso varios intentos de hacer una línea de tiendas franquiciadas, como sabes, por toda España, bastante importante. Esto lo cuenta algún editor, lo cuenta también algún autor. Sus conversaciones con Toutine, por ejemplo, José María Bea habla mucho de esta figura. Una figura, tanto la de Nueva Frontera como la figura de Toutine son verdaderamente importantes para el medio. Bueno, la diatriba yo creo que no es tal, del mismo modo que la diatriba quizás entre línea chunga, representada por el Víbora, y línea clara, representada por Cairo, pues sin citar nombres, ¿no? Porque esto creo que no lo plasmé en el libro, pero off the record, algún autor te lo reconoce. Te dice, bueno, a ver, esto de línea clara, línea chunga, a ver.
ibas donde te pagaban mejor y donde más o menos encajabas y, bueno, si podías publicar en Cairo y en el Víbora a la vez, publicabas. Pero yo creo que esto de la diatriba tira mucho al público y claro, me parece muy interesante que cites a Marvel y DC porque es igual, ¿no? Eres de Marvel o eres de DC, pero si Marvel y DC van a sacar más dinero haciendo un crossover, lo van a hacer. O sea, no tiene vuelta de hoja. Así que yo creo que las diatribas del cómic adulto pues es como todo, ¿no? Tiene un poco de historia, un poco de espectáculo y un poco de captar público. Sí, yo recuerdo, viví esa época. Y ¿Eras más recuerdo de que Marvel o eras de Moebius o eras de Corben, que era lo mismo que decir si eras de Totem o eras de 1984, ¿no? Porque eran, digamos, los dos autores que monopolizaban en ese momento a las revistas, ¿no? Recuerdo que nos comprábamos revistas como Delta solo porque salía una historieta de Corben y cosas así, ¿no? Locuras de estas se hacían muchas. Lo que es curioso es que efectivamente luego aparecen más revistas, ahora acabas de nombrar el caso de Cairo o de Víbora, pero posiblemente la que es más interesante es en ese sentido el Víbora porque, digamos, de alguna manera encauza esa producción propia que Tutén había empezado ya de alguna manera en alguna de sus revistas, porque autores como Alfonso Font o como el propio Carlos Jiménez o Juan Jiménez ya estaban produciendo para las revistas. Se publicaba primero en España y luego se exportaba a Heavy Metal, etcétera, etcétera. Pero posiblemente la que de alguna manera marca ese punto de inflexión sea el Víbora, ¿no? O como punto claro de referencia de un cambio claro de modelo. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, estoy totalmente de acuerdo, no puedo estarlo más. Tienes toda la razón en que el Víbora fue un punto de inflexión y esto es algo que has citado, por ejemplo, a Pedro Pérez del Solar con el libro que tiene en Iberoamericana, que es una referencia fundamental. Y él lo dice también que el Víbora marca un punto de inflexión porque es que para empezar, si lo comparamos con lo que estaban haciendo Toutain y Nueva Frontera, con lo que comentábamos, de repente en el Víbora tenemos a un grupo de autores que se reúnen de vez en cuando de modo asambleario y de una forma muy libre editan una revista que toma elementos del underground, pero que salta a lo público, salta a la esfera pública y se convierte en un superventas. Entonces, claro, hay muchos elementos ahí. Bueno, es que para empezar, conseguir reunir a Max, a Nazario, a Montesol, a Gallardo y Mediavilla, todos juntos en una misma revista, es verdaderamente complicado y ahí publicaron el Makoki no, estoy pensando precisamente, ¿no? Pero ya sabes que tenía 2 revistas propias, pero se generaron muchísimos grandes personajes, el Gustavo de Max, el Narcoma de Nazario, y sentó un precedente. De hecho, esto sí que lo puedo decir porque está en el libro. Cuando entrevisté a Joan Navarro, él dice que recibió un encargo de Rafa Martínez, de Norma Editorial, del director de Norma Editorial, que le dijo que hiciera un Víbora, que iba a ser Cairo, ¿no? Es decir, a partir del Víbora se generó la propia competencia antagónica, que era la línea clara representada por Cairo, por Norma Editorial. Así que marcó precedente y la gran demostración de la gran revista que fue el Víbora es que duró hasta mediados de los 2000. Es verdad que en los 90 cambió muchísimo, pero es que prácticamente pues hace 15 años había Víbora. O sea, fue la revista más longeva de todas, sin contar el Kiss Comics, que publicó el Víbora, que publicó La Cúpula en los años 90, pero que, como sabes, tiene una orientación claramente pornográfica. Así que sí, y yo soy muy fan del Víbora, o sea que... Sí, lo curioso es un poco, también troncando con lo que decías antes, ¿no? Que ahí se genera toda una serie de sinergias y de mezclas y de caminos cruzados, porque el Víbora efectivamente es fundamental. Aparte, yo creo que es una revista que no tiene parangón en toda Europa. Quizá lo más cercano que pueda haber es el Cannibale italiano o el Frigidaire italiano, que tenía esa misma mentalidad libertaria y de libertinaje gráfico y de todo tipo. Pero es cierto que es diferente, pero es muy interesante algo que tú has dicho. Muchos autores, por ejemplo, Daniel Torres, por ejemplo, Sento, comenzaron en el Víbora y luego pasaron al Cairo, con lo cual realmente es cierto que
Luego se genera esa lucha entre línea clara y línea chunga, entre el Víbora y el Cairo, pero en el fondo nacen de lo mismo e incluso tienen previos anteriores como la revista Star o Sí. la revista Bésame Mucho, que es la prolongación de Star y que se antecede al Víbora por un par de meses, pero que no tiene el éxito del Víbora. De alguna manera todos bebían de lo mismo, vivían de esa necesidad de experimentar continua que se ve en esas revistas. Sí, y además todo en el contexto de Barcelona, en realidad. O sea, como gran foco editorial, ya sabes que Barcelona y, por supuesto, Valencia, por encima de Madrid, han sido dos grandes focos editoriales y el boom se condensa muchísimo en Barcelona, realmente. Y esto del traslado de uno a otro, pues, por ejemplo, Montesol en la entrevista cuenta que toma cañas con Max. Dices que, bueno, a ver, estábamos cada uno antagónicamente y Montesol empieza, creo, publicando en Star y en este tipo de revistas. O sea que hay una mezcolanza que yo vinculo además tanto a esta Barcelona de herencia tardofranquista, esta Barcelona en la que Nazario salía desnudo por las Ramblas junto a Ocaña, esta Barcelona tan liberal y tal de libertinaje, ¿no? Como decías, que verdaderamente todo surge ahí en ese contexto. Y vamos, muy interesante también, efectivamente, con el Frigidaire, por ejemplo, tiene muchísimo que ver dentro de la individualidad que tienen ambas revistas, que son un producto, yo creo que se podría hacer un libro solo sobre el víbora y tendría coherencia. O sea, Fíjate que el sobre Víbora fue es el que introdujo a autores como Daniel Close, toda Mm. la independencia americana la introduce el Víbora en España realmente, con lo cual sorprendente la capacidad de aglutinar que tenía la revista, ¿no? En ese sentido. Y efectivamente es lo que tú dices, los autores al final tomaban unas cañas juntos. Está el famoso partido, ¿no? Entre línea clara y línea chunga de fútbol, que fue el que supuestamente tenía que definir quién era mejor y que según creo ganó la línea chunga. No sé si se tiene algo que ver o qué, ¿no? Pero bueno, indica que efectivamente era gente que trabajaba junta, que estaban juntos. Lo que es interesante es que, claro, en esos momentos se da ese boom. Tú lo has especificado muy bien en los años 80 al 85, que es que yo creo recordar que había, no sé si eran 34 cabeceras a la vez, porque si empiezas a contabilizar, Nueva Frontera saca, aparte de las tres que tenía, que era Totem, Blue Jeans y Boomerang, saca Vértigo, que era la versión de Pilot, Totem Aventuras y Viajes, Totem Calibre 38, una maravilla donde se podían publicar tiras de prensa americanas. La figura de Javier Coma está por ahí también, revoloteándolo todo. Tuten saca el Zona 84, se queda con el Totem Comics, aparece Kao Comics, Metropol, aparecen tantas revistas que, claro, se genera una situación absolutamente paradójica de absoluta invasión del kiosco, porque además era por kioscos, no había librerías especializadas, prácticamente. Sí, yo, la verdad es que ahora que vas a un kiosco y solo hay un Mortadelo de vez en cuando, ¿verdad? El álbum que saca Ibáñez al año y hay poco más, cómic. Y en esa época el kiosco estaba totalmente invadido. Sí, hubo lo que comentábamos del efecto llamada que tuvieron el Víbora, Cairo, Cimoc. Hubo un efecto llamada que muchas editoriales pequeñas dijeron, bueno, si el Víbora está vendiendo más de 20.000, más de 30.000, nosotros podemos quizás vender 10.000 o 15.000 y llegar a... Y se llenó el kiosco y quizás en este boom estuvo también el crack, ¿no? O sea, citando el libro que coordinó Gerardo, verdaderamente en este auge estuvo la caída, porque al final el aficionado no puede comprar tantas cabeceras cada semana. Tiene sus preferencias e incluso yo creo que había mucho apoyo en, ¿cómo decirlo? Había demasiada confianza en que el aficionado lo absorbería todo. O sea, que compraría todo. Y quizás no tanto en ampliar los márgenes de los aficionados, me explico, en crear nuevo público. Estas son cosas que podemos intuir, pero que realmente sin estadísticas, porque que yo conozca hay pocas estadísticas sociológicas fiables, además algo tan específico es muy complicado de encontrar y de hacer, pero bueno, quizás fue una de las causas. Precisamente había tanto papel que era prácticamente imposible comprarlo. Sí que es interesante eso que dices, porque claro,
es verdad que las revistas entran dentro de lo que es la cultura, la gran cultura, porque vamos a ver que hay reseñas de cómic, opinión incluso de cómic en periódicos como El País, como La Vanguardia, las famosas discusiones sobre Sí. la exposición de Tintín, ¿no? Que es decir, que sí que había un reconocimiento cultural del cómic dentro de este entorno. Parece que se vendía mucho, porque el Víbora vendía 50.000 ejemplares mensuales y el 84 no se quedaba atrás. Y otras revistas como Cairo en sus malos momentos vendían 10.000. O sea que lo piensas ahora y son números extraordinarios, ¿no? Sí. Pero es cierto que había, pero da la sensación como que no fue suficiente, como dices, para generar esa apertura de la base que se quedó en los coleccionistas, ¿no? Parece que da la sensación esa, ¿no? De que al final nos quedamos en los coleccionistas. Sí, es totalmente cierto lo que dices. Había un interés por el reconocimiento artístico, incluso yo estoy pensando en historietas irónicas como Pito Magefesa, de Gallardo, que ironizan mucho sobre qué es el cómic dentro del sistema del arte, qué se espera. Y luego lo cierto es que muchos de estos autores, Max en los años 90 expuso en Arco, en la Feria de Arte Contemporáneo, y Nazario en los 90 vendía cuadros. Y en gran medida Nazario, Montesol consiguieron entrar en el sistema del arte porque habían tenido una base muy fuerte como dibujantes, eran conocidos, en fin. Entonces, ¿por qué se quedó todo en la base del coleccionismo y no avanzó? Pues la verdad es que es una buena pregunta. Yo creo que... Claro, es que es una buena pregunta. Es que me genera bastantes líneas de fuga, ¿no? Yo creo que siempre se ha intentado y se continúa intentando ampliar esa base de la pirámide, pero me voy a lanzar un poco, pero es un avance gradual. Es un avance que al final siempre tiene que competir con otros medios de ocio, de expresión y con cada vez más oferta cultural. Claro, la oferta cultural que se tenía en los años 50 no se tenía en los 70 y la de los 70 no es lo mismo que la de los 90 ni la que tenemos ahora, donde hay realidad virtual. Es decir, te puedes comprar unos cascos, una PlayStation, por 300, 400 euros y sumergirte. Eso no existía en los 50, en los 70 ni en los 90. Entonces yo creo que el cómic en los años 80 aumentó la base gradualmente de lectores, una base que se había visto reducida brutalmente con la caída del TVO infantil, con la caída de Bruguera, que también se produce todo en la misma época, pero quizás no acabó de consolidarlo tanto. Y la entrada de nuevos medios de expresión en gran medida coartaron este aumento. Porque lo que había sido un TVO masivo en los años 50, donde, como sabes, pues en los años 50 tenías la televisión en blanco y negro, el cine, la radio y casi lo más colorido era el TVO, que podías comprar en el kiosco y era lo más barato y lo más accesible. En los años 70, claro, de repente en los 70-80 nace Antena 3, nace Telecinco, hay mucha más oferta, nacen las recreativas. Entonces, poco a poco el cómic tiene que competir con otros medios de ocio y no consigue ampliar esa base que parecía que con la entrada, por ejemplo, del estatuto artístico del cómic, con ganar autoría, parecía que se acrecentaba. Y lo cierto es que en esas estamos, yo creo también, en intentar poco a poco ampliar públicos, pero teniendo una competencia cultural terriblemente fuerte, como sabes. Ese argumento de la competencia cultural es evidente y es incontestable, claro. Pero ¿no crees que también puede haber cambios en los propios hábitos de consumo? Porque en paralelo, por ejemplo, también se detecta una pérdida, digamos, de la confianza en la publicación periódica. Yo recuerdo cuando era pequeño a mi padre haciendo enciclopedias por fascículos, de 500 entregas semanales de fascículos. La gente tenía muy asumido la entrega, digamos, semanal del fascículo, pero justo es en los 80 cuando eso empieza a desaparecer y la gente lo que quiere es la inmediatez de que en lugar de que sean 500 entregas, que solo sean 10 tomos ya y que saliera el tomo completo, ¿no? Puede ser que también, digamos, hubieran cambios en lo que fue la propia dinámica de consumo de la sociedad. Es decir, que esa entrega periódica, bueno, pues empieza
allá que la gente quiere cierta inmediatez y leerlo todo ya, ¿no? Eso puede ser así, porque pasó también, te pasó en Francia, pasó en casi todos los países que las revistas desaparecieron de golpe. Sí, vamos, tienes toda la razón. Efectivamente, hay un cambio en el hábito de consumo porque se pasa de la idea del continuará, de la idea de la periodicidad, a que de repente queremos ya leer una historia completa. Y esto efectivamente es un proceso paulatino que se va dando durante los años del boom y durante los años 90. Está en paralelo a lo que comentábamos de que para qué vas a comprar una revista con 20 autores si a mí el que me gusta es Montesol, ¿no? O sea, a mí me gusta Sento. O sea, a mí me gusta Nazario. Pues espero a que saquen el álbum de Narcoma y ya está. Y efectivamente hay un proceso de sustitución progresiva de la revista como formato periódico a el formato que en verdad ha estado siempre, que es el libro. El libro que ha existido siempre se publicaban álbumes, siempre se han publicado libros. Pasa a estar comandado además, poco a poco, por esta idea de la novela gráfica. Y hay efectivamente un cambio de consumo cultural. Era yo creo, difícil de predecir. O sea, la propia evolución social llevaba quizás a la desaparición de la revista y entendiendo la revista como algo vivo, pues al final toda revista muere, ¿no? Nos sigue pasando en la actualidad que revistas míticas como Interview dejan de editarse o prueban a no editarse un tiempo o prueban a cambiar de formato. Y hay también, en este sentido, un cambio de hábitos de consumo, ya no solo en torno al aficionado del cómic, que dice, bueno, yo ya quiero el Narcoma completo, yo ya no voy a estar siguiendo cada revista, cada mensualidad, porque, oye, me cansa, me aburre, y yo lo que quiero es una historia completa de este autor y de este personaje. Claro, junto a eso hay un cambio en el propio kiosco y en el propio consumo de papel, que llega hasta la actualidad, porque cada vez se consume menos prensa en papel. Como sabes, hay periódicos que casi editan por imagen corporativa, más que porque rente a nivel económico editarlo en papel. Y el kiosco, desgraciadamente, poco a poco, ha sufrido muchas transformaciones y cada vez es un lugar más difícil de mantener. Aquí en Zaragoza han cerrado hace poco un kiosco mítico que está en la Plaza San Francisco y ese kiosco llevaba décadas de funcionamiento de padres a hijos, ¿no? Entonces yo creo que junto a los cambios de hábito de consumo del propio cómic y los cambios de hábito de consumo a nivel social, podríamos hablar mucho, por ejemplo, de cambios en los hábitos de lectura a nivel genérico, de la falta de un cómic de enganche juvenil, quizás, que puede ser una de las causas que ha permitido que algunas revistas en Francia se mantengan, por ejemplo, o que el manga se mantenga en Japón como algo periódico. Junto a todo esto hay un cambio brutal de hábitos a nivel general que afecta al kiosco, que afecta al modo de lectura, la impresión en papel y que prácticamente llega hasta la actualidad, donde compramos un libro, compramos una novela gráfica, pero no compramos una revista. Desgraciadamente. Sí, no, es así. En toda esta ebullición que se da del 80 al 85, a mí me gustaría que habláramos de dos modelos que me parecen importantes por lo que significan. Uno es la revista Rambla, que recupera de alguna manera ese proyecto de autogestión del Tío Vivo, de revista autogestionada por los autores, que es algo realmente novedoso. Es verdad que, por ejemplo, algunas revistas como Le Code Savants nacen también con ese espíritu, pero aquí en España realmente solo tenemos el ejemplo del Tío Vivo, de vida también efímera, porque rápidamente fue absorbido por Bruguera, y Rambla, que nace además de una manera absolutamente... Yo recuerdo cuando apareció el primer número de Rambla, nos quedamos todos empatados, porque era Carlos Jiménez, Alfonso Font, Luis García, lo mejor de lo mejor, y además con obras maestras para Cuellos, Clark Kubrick, Nova 2 de Luis García, La esfera cúbica de Josep María Bea. Realmente fue un choque. Y fue una revista importantísima en ese sentido, aunque lo que constató es que no hay manera de tener a varios autores juntos trabajando conjuntamente, parece, ¿no? Porque también tuvo una vida muy efímera y hubo peleas enseguida. Tú hablas un poquito, en las entrevistas sale un poco el tema. ¿Cómo ves ese modelo de autogestión autoral en ese sentido?
Jo, es que el enlace con Tío Vivo es maravilloso y además me recuerda mucho al Invierno del dibujante, ¿no? De Paco Roca, que es un libro magnífico para ver lo que ocurrió ahí con esta experiencia. Y es cierto, Tío Vivo fue absorbido por Bruguera. Bruguera era un emporio gigantesco que tenía sedes en Sudamérica, tenía sedes en todo el mundo. Y absorbió a estos autores, ¿no? A Cifrea, a Peñarroya, a Conti, a Escobar, que intentaban en el fondo lo mismo que intentaron luego Luis García, José María Bea, Carlos Jiménez, Alfonso Font, que era hacer lo que querían, como autores con todo su derecho, ¿no? E intentar autogestionarse. Pues la verdad es que yo hice 3 entrevistas relacionadas con Rambla a José María Bea, que es la incluida en el libro, que es la que Bea desgrana un poquito la experiencia y tal. A Luis García Mozos, que no lo pude incluir al final por aquello de seleccionar perfiles y tal, pero lo que cuenta es tremendamente interesante. Y por último a Marica Vila, que también estuvo muy vinculada a Rambla, sobre todo en la parte final. Bueno, en realidad desde el inicio, pero estaba bastante vinculada Marica a la mayor parte de proyectos de cómic adulto de los años 80. Y claro, lo que me contaban es que verdaderamente había muchísimo interés en sacar adelante Rambla, pero yo creo que en este proyecto se vio la necesidad quizás de un editor también. Porque al final el editor es una mano de obra profesional especializada que se encarga de hacer ciertas cosas, de medir los costes, de medir la distribución. Entonces, en la autogestión autoral, a veces esa mano de obra especializada del editor, aunque sea de modo externo, porque ha habido proyectos autogestionados de cómic que simplemente el editor ha dicho, mira, yo lo llevaría por aquí y tal, pero que luego se ha editado desde colectivos autorales, quizás esa pequeña mano profesional hubiera faltado en Rambla. Porque rápidamente, como sabes, era un producto magnífico, es verdad, o sea, salieron grandísimas obras maestras y Nova 2, por ejemplo, tiene un nivel, bueno, es una experimentación brutal. Y estas grandes obras maestras no acabaron de llegar al lector, y esto me lo comentaba, por ejemplo, José María Bea y Luis García, porque ellos elegían el mejor papel, elegían el mejor color y claro, eso se llevaba a un coste que luego el lector no respondía igual, entonces al final fue un poco una bola de nieve que acabó cerrando, acabó bajando la persiana, pero a mí me parece una bola de nieve tremendamente necesaria. O sea, porque produjeron una cantidad de obras maestras, solo viendo las portadas que tiene Rambla, dices, madre mía, esto es algo distinto a lo que se estaba haciendo. Y son proyectos que verdaderamente han marcado, yo creo, también mucha guía a otros posteriores. Porque, bueno, sí, no se pudo hacer, pero sí que se pudo hacer al mismo tiempo. O sea, fue factible durante un tiempo editar grandes obras maestras y hacerlas posible. Y bueno, ya sabes además que José María Beal, García Mozos, Marica Vila venían procedentes de un sistema distinto, que era el de la sindicación, el de agencia. Habían trabajado para todo el mundo a través de la sindicación, gracias a Tutén. Y venían con otra idea distinta y a mí me parece muy interesante el concepto que intentaron plasmar dentro del cómic adulto. Y de hecho, Rambla, hemos comentado que el Víbora merecía un libro, pero oye, Rambla quizás también, ¿eh? Hay otra revista que, antes de no pensaba en esta, pero al hablarlo me ha venido a la mente, que también fue autogestionada de una manera también muy, muy original, que fue Metropol. Porque esa no solo era autogestión, con Antonio Segura, José Ortiz, Leopoldo Sánchez y todos estos, sino que además tenía ese concepto tan extraño de que toda la revista ocurría en el mismo espacio ficcional, que se creaba un universo propio. Fueron muy pocos números, pero también fue, digamos, evidentemente derivado de la experiencia de Rambla con ese punto tan particular, ¿no? De crear un universo propio, algo que no se había visto en ningún lugar de Europa. Sí, a mí me parece también fascinante la experimentación que se dio en Metropol. Sí. Verdaderamente creaban huecos que, aunque fueran efímeros, eran necesarios. Yo creo que gran parte de la experimentación actual, en verdad, debe de la experimentación de los años 80
y de esta capacidad de los autores para decir, oye, vamos a llenar un espacio propio que nos corresponde, que es el de la experimentación, el de la creatividad, vamos a hacer lo que queramos y vamos a ver qué sale. Y verdaderamente el aporte al mundo de la historia del cómic es altísimo por parte de estas experiencias. Tampoco sería lo mismo el mundo del cómic, por ejemplo, si en los años 90 sin Nosotros somos los muertos, de Max y Pere Joan, sin Idiota y Diminuto, sin todas las que ha comandado Juanjo el Rápido, o sin revistas actuales como Voltio. O sea, ese hueco a la experimentación tiene que seguir existiendo. Lo que pasa es que es arriesgado, claro. Esa experimentación quizá tiene un referente, que es la otra revista de la que quería hablar, que nace precisamente en el 83, que es Madrid. Madrid fue algo también completamente innovador a nivel mundial. Primero porque era una revista subvencionada por un ayuntamiento, una revista pública, y comandada por Felipe Hernández Cava, donde se dio rienda y suelta a un nivel de experimentación nunca visto antes, porque ahí estaban Raúl, Federico del Barrio, bueno, todos los grandes que, jovencísimos, se dedicaban a romper amarras con todo lo que se había hecho y hacer algo completamente nuevo, ¿no? Sí, Madrid fue otro de estos oasis creativos que, como dices, estuvo potenciado gracias a que la Concejalía de Juventud de Tierno Galván, de Enrique Tierno Galván, apostó por este tipo de cómic y por esta revista. Y bueno, también hay obras maestras y además ya sabes que abres un Madrid y es puro color. O sea, es puro cromatismo realmente. Es verdad, también está Keiko, que es pura sombra, pero también es puro cromatismo visual. Lo ves y dices, madre mía. Ana Juan, Javier de Juan también, estoy pensando. Fernando Vicente. Fernando Vicente, o sea, todos los grandes se dieron cita en Madrid y además estaban dirigidos, que es muy interesante, por un director creativo como era Hernández Cava, Felipe Hernández Cava, que desde el Cubri, como guionista, estoy pensando en Las serpientes ciegas, ha tenido una productividad también brutal y les dejaba mucha libertad realmente a los autores para hacer lo que quisieran. Y yo creo que todos estos proyectos tienen en común lo mismo y es la libertad creativa. Es, bueno, tienes estas páginas, tienes este espacio, haz lo que consideres con ellas. Que yo creo que yo me pongo en la piel de un autor y es como, madre mía, me ha tocado la lotería, ¿no? O sea, puedo hacer lo que quiera, no tengo que someterme a que esto tiene que ser una historia de ciencia ficción con X páginas dedicadas al argumento, con X páginas donde se desarrolle el personaje. No, puedo hacer lo que quiera. Puedo dibujar una página entera con una casa e intentar crear ahí un universo arquitectónico, puedo hacer lo que considere. Y eso es verdaderamente lo que tienen todas estas revistas en común, la libertad. Y Madrid, como sabes, pues acabó siendo muy criticada. Hay otro grande que no hemos citado, que es CSEPE, también estaba vinculado a Madrid. Efectivamente. Con desde la primera portada. Una portada de Madrid es de CSEPE. Efectivamente. Que ya sabes que hizo el Super Marx, y el Super Frankie. El Frankie. El Frankie, que era una parodia de Franco y que fue una de las razones de que un también jovencísimo, igual que todos los autores, un jovencísimo futuro ministro de Justicia, como Mariano Rajoy, Alberto Ruiz Gallardón, que estaba en la oposición, dijera, bueno, pues que era un ataque contra la juventud, que potenciaba malos vicios, que que el Ayuntamiento de Madrid estaba pagando que se representaran las drogas, el sexo, el alcohol. Y acabó así Madrid, desgraciadamente, con estas críticas por parte de la oposición. Pero fue un oasis que, de hecho, luego creo que ha sido estudiado y muy referenciado en escuelas de arte de toda Europa. O sea que es un referente histórico también de cómo hacer cómic. Al final yo creo que hay una cosa que has dicho que me parece muy importante, que es esa libertad creativa. Ese concepto de cómic de autor, que podemos decir, ¿no? de entendiéndolo como libertad, ¿no? Para el autor, que está presente en todas las revistas desde el concepto francés, de que pueden hacer lo que quieran, con la única limitación de, en el caso de las temáticas tipo la 84 o Creepy, que sí que estaban marcadas por el género, o incluso había del oeste incluso en esa época, o había algunas otras temáticas, pero la libertad autoral era clarísima y quizá la única limitación importante realmente era la del formato, que digamos eso sí que
condicionaba, como ha condicionado toda la vida al cómic. El cómic es yo una vez comentaba que era un eterno uvapó, ¿no? Un eterno condicionado por el formato, porque ya sea en tira diaria, en cómic de 24 páginas, de 48 o en entregas de 8 páginas, siempre ha estado limitado por el formato, y las revistas en ese sentido eran la única limitación, esa entrega de 8 páginas que obligaba a condicionar la forma de narrar, pero no lo que narrabas. Sí, totalmente. Es cierto. El condicionamiento era, bueno, si esta historia tiene éxito, luego se publicará un álbum. El álbum tiene X páginas, así que tienes que desarrollar esta historia en 8 entregas de 8 páginas. Entonces, bueno, móntatelo para que el lector te quiera leer al mes siguiente, con él continuará, pon algo al final que lo enganche, pero que luego tenga una coherencia. Sí, el cómic siempre ha estado condicionado por el formato, efectivamente, desde la tira de prensa hasta la propia novela gráfica, que en teoría no establece un condicionamiento de formato. Bueno, el formato es el libro, que también tiene un condicionamiento editorial, ¿no? Y en verdad es algo que pasa en todas las artes, porque la pintura, bueno, pues tienes un cuadrado, lo puedes hacer muy grande, puedes tirar pintura, pero tienes un cuadrado o un rectángulo de X dimensiones y ahí tienes que expresar todo lo que necesitas. Entonces es verdad que la revista es un formato muy concreto y yo quiero pensar, a lo mejor es este síndrome de Estocolmo que ya te digo que desarrollas con la tesis doctoral, pero yo quiero pensar claro, que estas obras no habrían sido para nada iguales con el formato revista, o sea, sin el formato revista. De hecho, analizando, por ejemplo, una obra que se publicó en revista, pero que su autor ya decía que quizás hubiera encajado mejor directamente en libro y tal, que es Trazo de tiza, de Miguel Ancho Prado. Miguel Ancho decía claro, que conceptualmente quizás hubiera encajado mejor en libro. Y él decía la anécdota que está en las entrevistas de que no le premiaron la historia cuando se publicó en revista y la premiaron en el Salón de Cómic de Barcelona cuando se publicó en libro, ¿no? Porque tenía más visibilidad como libro. Y verdaderamente el formato condiciona totalmente. ¿Sí? Es evidente. Hay ya lo has comentado un par de veces, pero claro, uno lo que me gustaría es que, claro, de toda esa época, luego vino ese crash brutal, que, como tú has dicho, tiene muchas causas, posiblemente, sociales, culturales. También la invasión del modelo de comic book americano y del manga, que, digamos, dieron otro tipo de vida a la lectura. Fueron muchas razones, evidentemente. Pero luego, curiosamente, después de las revistas, esa invasión del manga y del cómic book americano, que muchos hacen pensar en los 90 como una época estéril y baldía, la realidad es que fue todo lo contrario. En los 90 se dio una auténtica eclosión de creatividad, y es donde nacen precisamente las editoriales independientes a partir de esa pérdida de las revistas, con lo cual, de alguna manera, sí que es cierto que es lo que tú decías al principio. Las revistas fueron el crisol de todos esos movimientos posteriores. No podemos entender nosotros somos los muertos en el Madrid y sin el RAU, claro, pero hay un eso. Pero quería preguntar ¿qué ves hoy en día de todo aquello? ¿Qué crees que queda de todo ese movimiento de las revistas? ¿Crees que todavía quedan rescoldos de todo aquello que son visibles, ¿no? Sí, fíjate, yo soy optimista en el sentido, yo creo que queda absolutamente todo, todo. Somos claramente herederos de los años 80, de todo este boom de las revistas. Y lo veo, por ejemplo, cuando en una misma mesa está sentada Marica Vila o Laura Pérez Bernetti con autoras mucho más jóvenes, mucho más actuales, tal, que verdaderamente ellas, el referente que tienen son Laura Pérez Bernetti, Marica Vila, todo el camino que abrieron a nivel autoral está presente en las autoras que ahora tienen 20 o 30 años. Eso sigue, eso permanece. Y los grandes autores que tenemos consolidados en la actualidad, como las propias Marica Vila, Laura Pérez Bernetti, Max, Miguel Ancho Prado, Nazario, son todos autores de los años 80. Es decir, yo viendo Rey Carbón de Max, el Max de Rey Carbón
es el Max de Gustavo, que ha ido evolucionando como ha ido evolucionando el cómic adulto. Pero sigue siendo esa idea de la línea clara, de la simplificación. ¿Ves? Línea clara y estoy hablando del víbora sin darme cuenta. O sea que esa idea de la simplificación, de intentar suprimir el diálogo, todo eso lo veo también en el Max de los años 80. Y yo creo que hay una herencia muy, muy poderosa. Por ejemplo, hablamos del kiosco, pero las tiendas especializadas surgen en los años 70 y 80 a raíz precisamente de la desaparición progresiva de las revistas. Porque al desaparecer la revista se consolida el libro y el libro tiene como gran base de distribución la tienda especializada, no el kiosco. Y todo eso también es una creación, un surgimiento, surge en los años 80. Así que yo creo que todo el sistema editorial, el sistema autoral, debe muchísimo y es muy, muy, muy tangible. Y también estoy en desacuerdo, o sea, totalmente de acuerdo contigo y en desacuerdo con esa idea general de que los años 90 fueron una travesía del desierto, ¿no? De que no hubo nada. No, en absoluto. Los años 90 se consolidaron muchas cosas. Precisamente hablamos de Nosotros somos los muertos. Es que allí, Keiko, seguramente, el Keiko de Yo asesino y el Keiko de Yo loco se puede leer en el Keiko de Nosotros somos los muertos, del Ojo Clínico, de Medios Revueltos, dirigidas también por Hernández Cava, el director de Madrid, y en el Keiko de los años 80. Así que yo creo que, aunque no sea una época tan estudiada, aunque se hable de travesía del desierto, es que somos herederos directos. Yo creo que hay que estudiarla más. Hay que hacer libros sobre el víbora, sobre Rambla y sobre algunos autores ya. De hecho, digamos, en el año 95, cuando aparecen, digamos, estas editoriales como Ediciones de Ponent, como Inrevés o Sin Sentido, que marcan esa nueva tendencia de otra manera de editar diferente a la del comic book, a la grapa, sino yo recuerdo que Paco Camarasa decía que él no quería ir a kioscos, que él iba a librerías de arte, porque sus libros eran arte. Curiosamente se basa en esos autores. Los libros de Ediciones de Ponent de la colección Mercat son de Max, de Sento, de Micharmut, que son los autores precisamente de los 80, marcando de nuevo una línea de experimentación y de ruptura, ¿no? En ese sentido, esa línea que tú estás contando se puede ver a lo largo del tiempo, ¿no? Que efectivamente está ahí. Sin embargo, lo que estamos viendo ahora es que hay una especie de vuelta a las revistas. Hemos visto que ha habido intentos, os he comentado el caso de Voltio, que bueno, no sobrevive. Digamos que hay un resurgimiento importantísimo del fanzinismo, de una nueva tendencia al fanzine como forma de reivindicación de cierta experimentación muy radical, pero también a la revista. Hemos visto ahora con la pandemia el renacimiento del víbora en formato digital, pero por ejemplo, hace escasamente una semana se anunció que el año que viene vuelve Metal Hurlant, nada más y nada menos que el referente absoluto de las revistas francesas de los años 70. La revista puede volver a tener un espacio en estas épocas de internet, de novela gráfica, de libro ya establecido. ¿Puede la revista volver? Yo creo que sí. Yo también soy optimista en ese sentido. Yo creo que la revista, tal cual se editaba en los años 80, de forma idéntica no puede volver, porque el ecosistema editorial es distinto, el público es distinto, pero del mismo modo que no pediríamos que volviera DDT, o que volviera Tío Vivo, o que volviera el TVO clásico. Porque los usos, los hábitos de lectura, todo lo que hemos ido comentando son distintos. Pero la idea de revista, como un formato de edición en el que publican varios autores, de forma libre, de forma creativa, con una distribución concreta y de acuerdo a una línea editorial determinada, yo creo que eso nunca va a desaparecer. Siempre va a permanecer de una forma u otra. Y como has comentado, bueno, es que es verdad, o sea, es que te voy a contar del surgimiento, del resurgimiento del fanzine y de todo lo que se está creando. Ha habido muchos intentos, el Manglar, la Resistencia, Voltio, efectivamente,
que no han acabado de cuajar, pero ocurre un poco lo mismo yo creo que con Madrid, con Nosotros somos los muertos. Max y Pere Joan me contaban que realmente ellos dejaron de editar Nosotros somos los muertos ya en los 2000, cuando vieron que el hueco que ellos trataban de llenar ya estaba llenado por otras cosas. Y Camaleón Ediciones, que editaban Comic Book, Alex Amarants y Juan Carlos Gómez, que ahora forman parte de Estudio Fénix, que son Estudio Fénix, también me decían lo mismo, ¿no? Nosotros hemos creado esto, hemos editado a estos autores y hemos llenado un hueco concreto en un momento concreto en que hacía falta. Ahora ya hay otras cosas, entonces lo podemos dejar, porque ya hemos cumplido nuestra finalidad. Y pienso que con Voltio y este tipo de revistas ocurre lo mismo. Tienen una finalidad fundamental para dar a conocer nuevos autores, para que publiquen nuevos talentos, para que se den a conocer. Y claro, no sabemos cuál es la fórmula mágica para que unas resistan mucho, otras resistan poco, otras se sigan publicando, pero yo creo que en todo caso hay que seguir intentándolo porque es un hueco que es interesante para los autores, es interesante para el editor y para el lector, porque no es lo mismo leer una revista que leer un libro. Lo que comentábamos del formato condiciona y crea unas obras muy concretas. Y por cierto, soy muy fan del nuevo Víbora. O sea, me ha alegrado mucho estos días de pandemia, lo digo de verdad, porque cuando vi el primer número me pareció de una calidad, lo digo de verdad, o sea, muy buen regreso del Víbora. Yo casi lloro, ¿eh? O sea, yo a veces veo la lagrimilla de nostalgia porque primero recopilaba historias antiguas que yo había leído en su época, junto con otras nuevas, con autoras tan interesantes como Aroa Travé. Pero claro, volver a ver el Víbora es que, vamos, yo la emoción me embargaba, ¿no? ¿Qué se dice? Hay un poquito cerrando el círculo ya, que esta última reflexión que has hecho, yo creo que entronca perfectamente con este concepto con el que titulas el libro, las revistas como escuela de vida. De alguna manera, esta nueva encarnación de las revistas retoman ese concepto de escuela de vida, de formación, de espacio de formación para los autores jóvenes, ¿no? Esa revista como, que lo estamos viendo, por ejemplo, en Francia, en experiencias como las que hace Lagoon o todas estas o el mismo Kramer Sergo, todas estas que se basan precisamente en ese lugar donde juntar a gente que está aprendiendo, que está buscando nuevos caminos, ese concepto que me parece tan maravilloso, tan precioso, de escuela de vida, que era Max el que lo comentaba, ¿no? Sí. Que posiblemente estamos recuperando ese concepto, ¿no?, de la revista. Sí, efectivamente es un concepto de Max, porque yo creo que nadie lo podía decir mejor, porque para Max han sido escuela de vida, en verdad. Y para muchos de estos autores podían, para empezar, vivir económicamente, muchos de ellos, o por lo menos tener un sueldo correcto, estable, gracias a que publicaban. Podían moverse los que eran de fuera de Barcelona a Barcelona con ese sueldo, con todo lo que suponía de conocer una nueva ciudad que además estaba a la vanguardia de Europa, ¿no? En ese momento que entraban muchas influencias extranjeras. Podían además cada mes ver lo que publicaban sus compañeros. Podían tomar cañas con ellos, como hemos comentado. Es decir, la revista era formativa. Tenían un feedback con el editor y tenían un feedback con los lectores, que elegían mediante encuestas. Por ejemplo, el Víbora hacía encuestas periódicas, como bien sabes, a los lectores, a ver qué personaje gustaba más, qué personaje gustaba menos. Y claro, eso era una posibilidad formativa diferente a la que propiciaban estas grandes reuniones de autores, que cuando piensas en Bruguera, piensas en una grandísima redacción con autores. No es lo mismo, es distinto el sistema, pero potenciaba conexiones, potenciaba formación, algo que en gran medida yo creo que con el formato libro se ha perdido, porque tienes que encerrarte en tu casa, producir una novela gráfica, vas viendo lo que publican los demás, pero son cosas personales que no tienen tanto que ver, no están tan condicionadas por una línea editorial común. Es distinto. Esa idea de la formación se ha perdido y en estas revistas nuevas se intenta recuperar. Y la idea de formación y de escuela de vida, junto a la idea de libertad,
a mí es lo que me parece más importante y más a reivindicar y a recuperar. Porque es importante para que haya un medio, para que haya cómic. Dos ideas que me parecen claves en este concepto de las revistas y que se resumen muy bien, yo creo que fueron las revistas de los 80. Ya un poquito para ir acabando, te voy a poner en un brete. Has cogido las revistas a posteriori. Yo no sé si fue una desgracia, pero a mí me cogieron. Yo empecé a coleccionar el 84 con 13 años, creo recordar. Con lo cual no tuve juventud, como se dice. Yo me metí directamente en estas revistas. Me acuerdo que el kiosquero me echaba la bronca porque esas revistas eran para mayores, porque no había pitas, claro, y era peligrosísimo, ¿no? Tenía que ir mi padre a darle permiso al kiosquero a que me la vendiera. Pero tú lo has visto a posteriori. A mí me resultaría casi imposible decidir por alguna revista. Quizá me tiraría por el Madrid, me voy a mojar. Es la que más cariño posiblemente tengo. Pero de todas las revistas que has podido recuperar, que has podido ver con el paso del tiempo, ¿con cuál te quedarías tú de estas revistas? Pues sí, era un brete, es verdad. Sí, no he mentido. Pues mira, voy a ser muy tópico porque me voy a quedar con la revista de la que más hemos ido hablando, porque es la que sirve como nexo a las demás, que es el Víbora. A mí el Víbora me fascina, porque digo, es que esto no sería publicable o no podrías llevarlo. Completamente cierto. O sea, me parece algo, y sobre todo porque cuando hablo con ellos, cuando hablaba con Nazario, cuando hablaba con Montesol, y me contaban lo que hacían, yo decía, pero, de verdad, o sea, ibais a una reacción donde llevabais las páginas cuando queríais, hacíais lo que queríais, creabais personajes políticamente incorrectos, y encima vendíais 60.000 ejemplares, o sea, erais conocidos, podíais iros de veraneo. Me parece fascinante por el contexto que se generó en el Víbora, por esa idea de las asambleas iniciales, por cómo la revista impactó en las demás, por algunos personajes, me parece, y sobre todo porque también entre nosotros, claro, tuve que analizar todos los números. Había algunas que se acababan antes, pero el Víbora fue largo leerme los números y la verdad es que me ha dejado una huella, o sea, y sobre todo veo los años 80 de forma distinta después de leer el Víbora. O sea, diferente, ya porque esta imagen, digamos, de la movida, de Alaska, el Víbora te la complementa y te la dinamita al mismo tiempo, ¿no? Y eso me parece, vamos, interesante. Por eso te digo que te entiendo en lo de que te echarás la lagrimita, yo, vamos, Sí. yo me fascino cuando vi el regreso del Víbora y además creo que es una revista a la que se puede volver y que sigues sacando cosas siempre. Yo como afectado o traumatizado por el Víbora, claro, ahora lo pienso y dices, claro, es que yo descubrí, gracias al Víbora, vas haciendo cuentas y aparte de los autores españoles, empiezas a Robert Crumb, Spiegelman, Mattotti, Pacienza, yo qué sé, todos pasaron por allí, los grandes de la época, Muñoz y Sampaio. Tú coges un número yo qué sé, de los primeros 100 números y la nómina es que te quedas absolutamente pasmado de la gente que colaboraba allí y sobre todo el eclecticismo. Es que hay un eclecticismo. Ahí yo creo que, claro, la figura de Berenguer quizá habrá que... A este sí que hay que dedicarle un libro, una enciclopedia, porque quizá ese espíritu del Víbora fue el espíritu que supo Berenguer, con todas sus luces y sombras, supo generar ese espíritu, ¿no? De que estabas comentando, de diferencia, de personalidad propia, de libertad, ¿no? Que muchos criticaron, otros alabaron, como siempre todo tiene su lado bueno y malo, pero yo creo que Berenguer en ese sentido también pues, fue un elemento fundamental, quizá como Tutén y como tantos, ¿no? Pero en ese sentido Berenguer yo también entiendo que fue fundamental para entender el Víbora y el Víbora para entender el cómic hoy. O sea, estoy completamente de acuerdo. Es una buena elección. Yo la verdad es que esto es como siempre, ¿a quién quieres más? ¿A papá o mamá? ¿No? Pues depende del día. Esto, bueno, te levantas con uno más o con otro menos. Pero el Víbora es efectivamente una gran elección y sería muy bueno que el Víbora volviera. Como dices, aunque solo fuera para recuperar en formato digital
esas historias que nunca se recopilaron, porque ahora, si algo tienes, que es posiblemente una de las revistas menos recopiladas. Sí. Es muy difícil encontrar muchas de las historias. Yo estoy pensando, por ejemplo, en Pons, en Alfredo Pons. No tiene nada que ver conmigo. No pienso en él por familia. Compartimos apellido, pero nada más. Pero pienso en esas historias, pienso en todas las historias cortas que hay de Matot y de Pacienza, que ahora, por ejemplo, pues Fulgente Pimentel está recopilando, pero que han estado ahí siempre, o incluso en las historias del Víbora, historias completas, o todo esto que se ha quedado ahí. Y bueno, hay todo un material para recuperar y reivindicar. Pues, Julio, hemos estado hablando ya un buen rato, demasiado quizás posiblemente. Esto, la verdad es que da para hacer no una charla, sino de cada revista una serie de charlas, porque generan una cantidad de información, de incluso anécdotas. Yo creo que, por ejemplo, con los de Rambla, si empezáramos con las anécdotas de Rambla del BA, podríamos estar horas y horas hablando. Pero yo creo que lo importante es recuperar esa época de alguna manera. Yo creo que tu libro marca una línea de reivindicación importante, además dando voz a los protagonistas, que yo creo que es fundamental. Muchas veces desde la teoría nos olvidamos lo importante que es dar voz a la gente que vivió ese momento, ¿eh? Y en ese sentido tu libro, como recopilatorio de entrevistas, me parece que es sensacional volver a oír a la gente que lo ha vivido. Y esas opiniones tan diversas y diferentes le dan riqueza a la época, porque te das cuenta de lo difícil que es etiquetar esa época, Sí. lo difícil que es dar un resumen en 2 palabras, porque de las 16 entrevistas yo creo que hay 16 opiniones diferentes. E imagino que en la tu tesis doctoral esa treintena de entrevistas serán 30 opiniones diferentes. Sí. Pues yo creo que espero que veamos el resto de entrevistas en otro libro. Espero que no pare ahí, que sea solo la primera entrega. Y nada, animar a todo el mundo a que lo lea, a que siga reivindicando esas revistas. Si nos escucha Emilio, recuperar que siga el Víbora Digital, que siga, por favor. Importante, sí, que siga, por Dios. Sí, Es importante que siga. Y si no, que sigan las revistas buscando esa libertad, esa escuela de vida que decías. Muchas gracias, Julio. Y nada, seguimos en este espacio virtual de Aula de Cómic. A ver si te tenemos para otra cosa, que seguro que podemos hablar de muchos temas. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchísimas gracias a ti, Álvaro. Y vamos, el placer ha sido mío. O sea, hablar contigo de cómic me encanta siempre. O sea, que Somos unos viciados. Hablar de TVOs es que nos engancha siempre, es lo malo de esto. No nos pueden dejar solos hablando de TVOs. Y además con el marco de TVOs que tienes, vamos. Así que lo que queráis, muchísimas gracias por la invitación. A ti. Nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias a todos. Hasta luego.